amados hermanos, amén. Damos nuestro Dios por estar nuevamente aquí. Vamos a buscar en nuestras Biblias en el Evangelio según Mateo, amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la bendición de poder estar en este lugar que tú has determinado, que como iglesia nos reunamos, Señor. Te pedimos que tu poderosa presencia se manifieste de una manera especial y particular y nos puedas hablar de una manera, Señor, como tú solamente lo sabes hacer, Señor. De una manera, Señor, misericordiosa, que podamos entender tu palabra, Señor, que podamos aplicar a nuestra vida y saber que tú nos amas, Señor, y por eso tienes cuidado de cada uno de nosotros, Señor. Te alabamos y te adoramos por ello. Dice así la palabra del Señor en Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo, estando tú y él solos. Si te oyeres, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no lo oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Tomen asiento, amado hermano. El tema del día de hoy es, si tu hermano peca. Si tu hermano peca. El Señor está dando algunos dicen un discurso, otros dicen un mensaje, exclusivamente a sus discípulos, ¿no? A sus discípulos. Y surge como consecuencia de que le dicen quién es mayor en el reino de los cielos, ¿no? Y él agarra a un niño y lo coloca al medio y después lo carga al niño, ¿no? Y les dice que para estar en el reino de los cielos hay que tener la actitud de ese niño, ¿no? La actitud de un niño. Así que todos nosotros, para el Señor, Él nos considera pequeños como niños, siempre y cuando tengamos la humildad, ¿no? Esa humildad que el Señor va a trabajar en nuestras vidas para que podamos ser humildes. Amén. La obra del Señor se va a ir haciendo realidad. Lo que el Señor nunca va a anular en nuestras vidas va a ser nuestra personalidad, pero sí Él va a cambiar el carácter que tenemos, va a ser dejado de lado, tiene que estar crucificado con Cristo y el nuevo carácter va a ser conforme al carácter de Cristo, ¿no? Nuestro carácter tiene que ser conforme al carácter de Cristo. Entonces es un trabajo de Él y una de las cosas que dijo, de las cosas que Él pidió que aprendieran de Él, dije, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaré descanso para vuestras almas. Ya las hermanas pasen, ¿no? La humildad, ¿no? Y uno de los grandes problemas que hay en el caminar del Señor, en el caminar de nuestras vidas en el Señor, perdón, es el pecado, ¿no? El pecar contra Dios, ya sea voluntariamente o alguien nos hace tropezar, alguien nos hace caer, ¿no? Porque uno peca porque quiere, al final de cuentas, ¿no? Porque quiere pecar, pero hay momentos en que alguien te lleva a pecar, ¿no? Alguien que te hace tropezar, alguien que te hace caer, dice, ¿no? Y el Señor ha sido drástico en ello y dice de que es una gran responsabilidad para todos aquellos que hacen tropezar o caer a un pequeño, a un niño, ¿no? Cuando alguien hace tropezar, esa persona está en pecado delante de Dios. Y la persona que ha sido tentada, es decir, que ha tropezado, también está en pecado delante de Dios. Entonces la cosa se pone bastante complicada, ¿no? Entonces el Señor, Él conoce a sus ovejas, Él conoce a sus hijos, perdón, a los hijos de Él. Y si alguien tropieza, alguien peca voluntariamente, o
o es tentado o le hacen tropezar, el Señor va a ir a buscar a esa persona, dice, ¿no? En el versículo 12 dice, 8:12, ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no? Si un hombre, dice, no dice si un pastor, no dice si alguien que tenga ministerio, dice si un hombre, ¿no? Tiene 100 ovejas. Y hablábamos la semana pasada que esas ovejas, el Señor o esos hermanos o esos creyentes, el Señor se lo ha ido dando, ¿no? Porque el que produce el crecimiento es Dios, no es el hombre, sino Dios. Entonces esas ovejas en el fondo, o creyentes, le pertenecen al Señor, y cuando hay esa carga de parte de Dios que pone en el corazón de este hombre, ya sea hombre o mujer, no va a dejar que esa vida se pierda por perderse, ¿no? Va a buscar a la descarriada, ¿no? Y el buscar a la descarriada es todo un proceso, amado hermano, no es algo tan fácil, ¿no? Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Entonces el Señor va a usar a quien tenga que usar para buscar a esa descarriada o descarriado. Y la va a hallar, la va a encontrar. Y después de encontrarla, Él la va a traer, ¿no? Nuevamente a la comunión con Dios, con Él, y a la comunión con la iglesia, con los creyentes, con los hermanos y hermanas en la fe, ¿no? Por eso dice el versículo 14, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. La voluntad de Dios es que ninguno de esos pequeños se pierda. Dios va a pregar, Dios va a insistir, va a persistir en buscar a esa oveja descarriada. Pero el problema está cuando la haya, ¿no? Cuando la haya, cuando la encuentra. Aquí lo miramos en esta, vamos a decir, metáfora, en forma física, ¿no? Que ya no lo vemos, ya no está, y pasa muchas veces, ¿no? Con creyentes que ya no están. En este tiempo de pandemia hay algunos que se han descarriado y están descarriados ahorita, ¿no? Hay otros que están descarriados, pero vienen a los cultos, son parte de la iglesia, pero están descarriados, porque están permaneciendo en el pecado, viven en el pecado, ¿no? Porque que vengamos y seamos parte de una iglesia y estemos en el culto no garantiza que tú estés en comunión con Dios. No, si alguien a ti te trae, ¿no? Y para tú venir al culto, tienes que buscar a alguien que te trae. Ponte a pensar, ¿no? Entonces, ¿dónde está tu amor a Dios? Ahí ya, por ejemplo, ya hay estamos descarriados, ¿no? Porque no estamos amando a Dios como debíamos amarlo, ¿no? O hay algunos hermanos que están, y nadie se da cuenta que están mal delante de Dios, que están en pecado y viven y permanecen en el pecado. Pero como Dios nos ama a todos, el Señor va a comenzar a inquietar a alguien de nosotros a mirar esa vida, a mirar esa persona, ¿no? a ese creyente y ver la condición en que está. Dios nos lleva a orar por esa vida y el Señor nos va a hacer poner carga porque Él produce el querer y el hacer por su buena voluntad. Dios no nos abandona, hermano. Él va a buscar a quien sea para que comience a poner la mirada en ti. Y esa persona, después de que Dios ha ministrado su vida, va a comenzar a hablar contigo, va a acercarse a tu vida, poco a poco, Dios por medio de su palabra y su espíritu te va a comenzar a confrontar de la condición en que estás. O a veces Dios por medio de los dones del Espíritu Santo te puede mostrar a través del don de ciencia, don de revelación, ¿no? Don de ciencia, la situación en que tú estás, la condición en que estás, porque Dios te lo puede mostrar, hermano. Dios sí sabe.
Dios sabe la condición en que está esa persona, ese creyente. Y a él nadie lo puede engañar. Y Dios en su misericordia muestra a ese hermano la condición del hermano y aún el pecado en que está viviendo. Y ese hermano va a buscar a esa persona. Y va a ser sabio y con amor va a tratar por todos los medios de ese hermano de persuadirlo, de convencerlo a que vuelva a los caminos del Señor. Por eso dice, y cuando la haya, vino a buscar. Y ahí ese es el aspecto espiritual, totalmente espiritual, ¿no? Hay ahorita muchos descarriados y están bien descarriados, hermano. Pero cuando tienen un problema, lo primero que hacen es venir a estar con nosotros y se ponen a orar como nunca han orado. Se ponen a leer la Biblia como nunca han leído la Biblia. Y si le ha dado el COVID, si su descarrío es tan grande, muy probablemente, amado hermano, hasta puede morir. Porque su condición, su conciencia, ¿no?, va a mostrarle su condición en que está, y Satanás, que el Señor lo reprenda, va a usar a cualquier espíritu demoníaco para lanzar fuegos y convencer a esa persona que se va a morir. Porque muchas personas, hermano, del COVID han muerto, no han muerto en sí, tanto por la magnitud del COVID, sino por la situación de terror, de pánico que le ha dado, y no han ayudado a que la medicina o el tratamiento médico funcione. El otro día vino a la casa una hermana y su esposo era en que sí y no estaba entre los caminos del Señor, aún era un hermano dadivoso, ¿no?, que da a las iglesias, a la iglesia le dona cosas, pero su vida espiritual no era muy saludable, ¿no? Y uno lo miraba y uno sabía que era así. Así que le dio el COVID, ¿no? Pero como Dios es bueno, hermano, y Dios nos ama, él una semana antes del COVID, le llegó por un correo electrónico que estaba asegurado. Porque él trabaja independientemente, hace trabajos independientes, pero una empresa parece que era obligatorio que tuviera seguro. Y lo que hizo esa empresa fue asegurarle en el seguro social. Y a la semana le dio el COVID. Y cuando ya no podía, llegó hasta 80 la saturación, su esposa, después de recibir consejos de algunos hermanos, lo llevó al seguro, al Rebagliati. Él ni se acuerda cómo llegó, hermano, ¿no? Y ahí dentro del hospital, hermano, la medicina que le daban no funcionaba. Entonces, tenía, gracias al Señor, por alguien que me daba la información de todos los días. Los médicos hacían todo lo que estaba al alcance y no podían hacer nada porque no respondía al tratamiento. Pero él narra que un día, en la noche, porque había muchos hermanos, la iglesia estaba orando, toda esta iglesia oraba y en muchos lugares oraban, porque no es un hermano de otra iglesia, y comenzaron a orar por él, hermano. Y él dice que una noche él sintió que alguien vino y con el codo lo despertó. Y él miró y era alguien vestido, ¿no?, así de blanco, resplandeciente, ¿no? Y dijo, oye, el médico a esta hora está viniendo a verme. Lo miró y se fue. Y se metió ahí donde está la sala de los médicos, ¿no? Los médicos tienen un lugar y él estaba ahí y miró, ¿no? Ya, se fue. Al día siguiente, otra vez se fue primero a las 4 de la mañana. Al día siguiente a las 3 de la mañana, otra vez le golpearon con el codo. Pero esta vez ya fue distinto, ¿no? Esta vez él percibió el poder de Dios y él se quebrantó, ¿no? Y comenzó a llorar. Y él dice, ¿no?, que a partir de ese momento se fue el COVID. Los médicos vieron y se asombraron, ¿no? A los 2 o 3 días le dieron de alta. Pero no a todos les pasa eso, hermano. ¿Por qué no reaccionaba a la medicina? Por la angustia, por la desesperación. Y no hay que esperar llegar a esa condición para buscar a Dios, porque hay momentos, hermano, en que ya tú, por más que tú quieras, tu mente va a estar saturada y no vas a poder. Hay otros que, como digo, ¿no?, hay algunos que están
siempre han estado perdidos, hermanos, siempre han estado en esa condición. Y la pandemia ha sacado a luz su condición, que están descarriados, ¿no? Están descarriados. Pero en un momento determinado Dios va a tocar nuestros corazones para ir a buscarlos. Para ir a buscarlos, hermanos. Pero la condición en que la vamos a encontrar no va a ser nada bueno. Por eso que aquí el Señor dice, ¿no?, en el versículo 14, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Por tanto, así, no, pero si tu hermano peca, pero si tu hermano peca, aquí habla de hermano, ¿no? El Señor Jesús ya no está hablando de pequeñitos, de niños, está hablando de hermanos. Cuando Dios dio la promesa a Abraham de que a través de él iba a levantar un Redentor, el Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, Dios a través de este hombre y le prometió que a través de él iban a haber miles de personas, ¿no?, que iban a nacer de él, es decir, de su simiente. La promesa de Abraham hizo que se formara al final el pueblo de Israel, ¿no? Y eran 12 hermanos y tenían su familia. Cuando llegaron a Egipto eran 70. Y eran hermanos y familiares. Con el tiempo fue creciendo. Y ya no eran una familia, sino eran millones. Y todos los judíos se consideraban entre ellos hermanos. ¿Me entiende? Porque aquí tenían como padre a Abraham. Ellos dicen, mi padre Abraham, ¿no? Entonces ellos se consideraban hermanos, los judíos se consideran hermanos, ¿no? Pero cuando ya Cristo viene, entonces Cristo viene y aquí hay la hermandad se puede dar cuando todos creen lo mismo, ¿me entiendes? O están creyendo lo mismo. Y aquí Jesús lo está considerando hermanos. Si tu hermano dice, ¿no? Entonces, peca contra ti. Ve. La palabra ve es una palabra, es un verbo imperativo, es un mandato. No, si tú ves pecar a alguien, hermano, si tú ves pecar a alguien, lo ves que estás pecando. O está pecando contra ti, te ha ofendido, cualquier cosa pasa, o lo ves pecar, lo que el Señor aquí demanda es que tenemos que ir a buscar a ese hermano. Ese ver es un ver con paciencia, no es un ver que yo voy como un resorte y ahí mismo voy a reprender al hermano. Voy a buscarlo para reprenderlo, para llamar al orden. No. Que hay que ir, hay que ir. Pero ese ver, ese vete, dice en otra versión, tiene que ser primero en una búsqueda transparente delante de Dios. Tenemos que buscar a nuestro Dios para tener la autoridad de poder ir a buscarlo y restaurarlo. Porque el objetivo, ¿cuál es? Restaurar a ese hermano. Para que el plan de redención siga cumpliéndose en su vida. Porque él está descarriado. ¿Me entiende? Está descarriado. De acá la palabra descarriado que se ha salido. Pero todavía hay la oportunidad de que vuelva al redil. Y aquí el Señor nos va a indicar todo lo que Él va a hacer para que esa persona vuelva al redil. ¿No? Mire, ¿qué característica debe tener esa persona que va a reprender o a buscar, a tratar de que ese hermano sea restaurado? Definitivamente, el carácter que Dios describe en Mateo, que debe tener el hermano, la hermana principalmente, está en la bienaventuranza, ¿no? Primero es pobre en espíritu. ¿Qué es una persona pobre en espíritu? Una persona que se ha visto, ¿no?, que el Señor por medio del Espíritu Santo y su palabra le ha revelado su condición en la que él es un pecador y que como pecador que está lejos de Dios y que no puede llegar, haga lo que él haga, él jamás va a poder llegar a Dios. Porque todo lo que él es no sirve para estar en los caminos de Dios. Porque el pecado, todo por causa del pecado. Entonces cuando uno se da cuenta de eso, renuncia al pecado, se arrepiente de sus pecados
Y se da cuenta de que nada que uno tiene, puedo yo usar para estar en los caminos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios va a hacer? Entonces, Dios me demuestra a mí con su poder que yo soy un pobre en espíritu, que necesito totalmente la ayuda de Dios. ¿No? Entonces, porque ¿con qué yo voy a ir a buscar a ese hermano que me ha ofendido, que ha hecho algo contra mí o ha pecado? En ambos casos ha pecado, ¿no? Ha pecado contra mí al ofenderme, a hacer cualquier cosa. Y lo otro es que yo le he visto pecar. ¿Con qué espíritu tengo que ir? Con el espíritu del Señor, ¿no es cierto? Con el espíritu de Dios. Y el espíritu de Dios principalmente, el fruto del Espíritu Santo, amado hermano, es el amor. El amor de Dios. Cuando usted ve en Gálatas 5, 22, el fruto del Espíritu Santo es el amor, dice. Los demás son consecuencias. Y aún Pablo en 1 Corintios 13 dice que lo mayor que debemos de tener es el amor. Entonces, yo tengo que ir con ese espíritu del amor, pero del Señor, no el mío. Considerándome a mí mismo, ¿me entiende? Que yo estoy expuesto. Hace un momento se leía la palabra del Señor en Gálatas 6, que es propicio, ¿no? Exactamente para el tema del día de hoy. En el 6.1 dice, mire, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, ustedes, Gálatas 6.1, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es decir, yo no voy, hermano, porque ya, bueno, yo soy súper espiritual, conmigo no hay problema, yo tengo la autoridad, yo estoy bien, yo estoy andando en santidad, así que yo voy. No, hermano, no, así no es. Todo lo que tú eres en Cristo Jesús es exactamente por Cristo Jesús. Aquellos que han estado en las clases de los martes y cuando se habló de la unión con Cristo, eso es importantísimo, hermano. Y si no has estado o te has olvidado, puedes repasarlo en Facebook. Está en YouTube y está en Facebook, ¿no? Las clases que se está dando. Ahí el hermano Daniel lo está colgando en YouTube, todas las clases. Eso es importantísimo, hermano. ¿No? Entonces, ¿con qué actitud? Pobre en espíritu. Bienaventurados los que lloran. Porque no solamente yo puedo llorar por mi pecado y debo llorar por mi pecado o por la lucha que tengo, porque el Señor ha dicho, mira, si tú eres piedra de tropiezo, tienes que cortarte los pies, tienes que cortarte las manos y arrancarte los ojos, pero de eso no está hablando, ¿no? En lo que es en físico, sino está hablando de un corte radical con las cosas que nos producen el pecado. Y aquí el Señor nos está enseñando de eso. Yo corto con el pecado. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor me ha mostrado que yo tengo que ser un pobre de espíritu, tengo que llorar, tengo que quebrantarme ante el pecado, ¿me entiende? Llorar para no pecar contra Dios, quebrantarme delante de Dios. Después, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra, es la tercera condición del bienaventurado. Yo tengo que ir con un espíritu de mansedumbre, lo dice Pablo en Gálatas, y eso es, ¿me entiendes? Porque yo no puedo ir con eso, ¿no? De que no, tranquilo, hermano, no te preocupes. No pasa nada conmigo, yo lo veo, yo hablo con el hermano y como decimos nosotros los peruanos, yo lo cuadro, ¿no? Yo lo cuadro y lo pongo en cuenta. Y tranquilo, nomás. Bueno, ahí no va con ningún espíritu de amor, ahí va pura soberbia, puro orgullo, ¿me entiendes? Y eso no es. Después dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ¿no? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿De qué justicia? De la salvación. Porque cuando tú y yo pecamos contra Dios, la paga del pecado es muerte. La justicia de Dios, ¿qué dice? Muerte. Todo hombre que anda en el pecado y permanece en el pecado, para Dios está muerto espiritualmente. Por eso Pablo dice, Él os dio vida cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecado. Entonces, yo tengo que satisfacer la justicia de Dios, no yo, por mí mismo, sino Dios mismo ha provisto la justicia para que yo pueda salir de la condición de pecado en que estoy y de la muerte en que vivo.
Cristo tomando mi lugar en la cruz del Calvario, ¿no es cierto? Cuando yo voy y me arrepiento y le confieso al Señor mis pecados y le digo, Señor, Él toma mi lugar en la cruz del Calvario, el que muere por mí es Cristo y se satisface, ¿qué cosa? La justicia de Dios. Entonces dice, los bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Cuando yo tengo hambre y sed de justicia, significa que yo estoy cuidando mi salvación. Yo tengo hambre y sed de cuidar mi salvación con temor y temblor. ¿Me entiende? No solamente en el momento de la salvación, de que he salvado, sino permanentemente. Yo tengo que cuidar mi salvación y ahí es donde tengo hambre y sed de justicia. Después dice, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Yo tengo que ir con una actitud de misericordia a buscar a ese hermano, ¿me entiende? A considerarme yo mismo. Es como dice, yo me pongo en el zapato de ese hermano, en la condición de ese hermano. Cuando hablo de hermano me refiero a hombre y a mujer, por si acaso, ¿no? Me pongo en la condición del pecado en que él está, porque yo también puedo caer en ese pecado. Por eso Pablo dice que cree que está firme, mire que no caiga. Entonces yo voy con una actitud misericordiosa. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán, ¿qué cosa? Misericordia, dice. Entonces yo no voy a ir a confrontarlo y decirle, oye, ¿qué te pasa? Lo que has hecho, mira, eres un... Y cuánta cosa más, un hijo del diablo, un demonio, ¿cómo es posible? No, hermano, yo tengo que ir con una actitud de misericordia. Porque yo puedo también algún día tropezar, o me pueden hacer tropezar y yo caer voluntariamente al final pecar. Como somos pequeños todos, ¿no es cierto? Todos somos niños delante de Dios. Yo puedo, y al final puedo ser tentado y caer en el mismo pecado. Por eso dice, una actitud de mansedumbre. Dice, vosotros que sois espirituales, dice Pablo en el Gálatas 6.1, dice, ¿no? Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos alcanzarán, serán llamados hijos de Dios, dice, ¿no? Ahí, ¿por qué pacificador? Porque hay un problema, ¿no? Si ese hermano está en la condición de pecado, ¿cómo está con Dios? Dios se ha alejado de él, Dios está enemistado con él, por causa de su pecado. Y yo llevo el evangelio de la paz de Cristo, ¿no es cierto? Para que ese hermano vuelva a tener paz con Dios, para que se restablezca la paz. Yo voy como un pacificador a buscar a ese hermano, no como alguien que va a causar y todo un escándalo. No, hermano. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, ¿no? Es decir, con un corazón puro, con un corazón santo. Porque el que ha hecho la obra es el Señor. Eso es importante, ¿me entiende? Aquí en esto de Mateo hay que ir, como digo, acumulando las cosas que el Señor va hablando. Y ya pareciera, ya no tiene que volver a repetir, ¿me entiende? Por eso ve, pero ese ve, como digo, es que yo tengo que ponerme a cuenta con Dios. ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi vida? Yo voy a ir a confrontar a ese hermano. Voy a ir a reprenderlo. Voy a ir a aconsejarlo. Voy a ir a convencerlo con el poder, con la palabra de Dios y en el poder del Espíritu Santo. Y decirle la condición en que está. ¿Me entiende? Pero tengo que ver. Porque a veces puede ser que yo veo o escuché o creí que el hermano me ofendió o hizo algo o el hermano está pecando y en realidad no lo está haciendo. ¿Entiende? Entonces yo tengo que ir delante de Dios y estar claro con eso. Porque a veces muchas veces, yo puedo creer que el hermano hizo algo. Pensar que él está haciendo algo malo cuando no está haciendo nada malo. ¿No? Supongamos que yo le encuentro a un hermano por la calle y le encuentro con una persona que nunca le he visto y es del sexo opuesto. Y van en una forma muy amigable, y me sorprende, ¿no? Digo, lo miré. Y para mí, wow, la hermana mira. Y ya para mí él ya está grave, ya está en pecado. Y voy a ir a buscarlo y voy a reprender cómo es posible. Y no averiguo. Y después me doy cuenta que era un hermano de carne y sangre que nunca lo había conocido, pero que después de tiempo que vivía en el extranjero ha venido a visitarlo y está con él. Pero es su hermano, es su hermana. Pero yo lo vi ya, como pasa eso, ¿me entiendes? O a veces yo pensé que las cosas que el hermano me dijo tenían una connotación y no era la correcta.
Y el hermano me está ofendiendo, cuando en realidad el hermano no tenía ninguna cosa que ofenderme. ¿Me entiende? Entonces, todo eso yo tengo que ir, por eso es ve. Ese ve no es que yo voy corriendo y al mismo, no. Y si seguimos con Mateo, en Mateo 7, el Señor habla del juzgar precisamente, lo voy a leer rápidamente el 7. Dice, ¿no? Habla de que no juzguéis para que no seáis juzgados, dice, ¿no? El 3, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Si yo tengo una viga, ¿no?, en mi ojo, me impide ver correctamente, pues hermano, el pecado. Yo no tengo la autoridad moral para ir a llamar la atención al hermano, la autoridad espiritual principalmente, y me va a decir, oye, pero si tú estás en esto, ¿cómo tú vienes aquí a...? Por eso dice, ustedes que sois espirituales, dice Pablo, ¿no? Habla claro, uno tiene que tener la autoridad espiritual de parte de Dios y que Dios está poniendo en tu corazón que tú vayas a hablar con eso. Por eso acá está diciendo, ¿o qué le dirás a tu hermano? Deja sacar la paja de tu ojo, he aquí la viga en tu ojo tuyo. Hipócrita, dice, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Primero tú restáurate delante de Dios, ponte en orden delante de Dios antes de hacer eso, ¿no? Y para el Señor Jesús, ¿quién es el hermano, no? Para el Señor Jesús, ¿quién es tu hermano? Capítulo 12, versículo 46. Versículo 47. Él dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondió él al que le decía esto y dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Extendió su mano hacia sus discípulos y dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Entonces, para Jesús, ¿quién es tu hermano? Para Jesús, su hermano es aquel que hace la voluntad de su Padre que está en los cielos. Para nosotros, ¿quién es nuestro hermano? Se supone a los hermanos en la fe, que se supone que están haciendo la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Ahora, ¿la voluntad de Dios dónde está? En su santa y bendita palabra, ¿no es cierto? Aquí está la voluntad de Dios. ¿Qué hacer y qué no hacer? ¿Qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer? Necesitamos el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo para poder entender esta palabra y para poderla aplicar a nuestra vida. Esto es importante, ¿no? Entender antes de seguir trabajando con este tema, porque esta es la disciplina. La disciplina es necesaria en la iglesia, hermano. La iglesia tiene que practicar la disciplina cuando alguien peca contra Dios y su pecado causa daño a otra persona o a un grupo de personas o a la iglesia. Un poco de levadura leuda toda la masa. La iglesia no puede ignorar, amado hermano, los pecados que cometen los creyentes, las faltas. Pero aquí el Señor está hablando de esto, hermano. Mire, aquí es el Señor, pero Él lo hace en un espíritu de amor. ¿Cómo lo está considerando? Como pequeños, como niños en la fe. Él nos ama, amado hermano. Cualquiera que ha pecado contra Dios, si tú eres un descarriado, alguien que se ha apartado de la comunión con Dios y la comunión con la iglesia, el Señor te va a ir a buscar. Él dice que ninguna oveja que la tiene en sus manos van a ser arrebatadas de su mano. Tú aún sigues en las manos de Dios. Pareciera que no, pero Dios te va a rescatar esa vida, va a ir a buscarte, Él te va a encontrar. Pero no es que Él personalmente, si no te va a usar, puede usar a ti, a mí, a cualquier hermano que ama a Dios y está en comunión con Dios. Lo va a tratar de buscar, amado hermano, para que vuelva al camino. ¿Y qué dice acá? Ya cuando el ya tiene la autorización, repréndelo. Estando tú y él solo, dice. Es algo entre dos personas nada más. El que ha pecado y el que se ha pecado contra él, o este hermano ha visto que este hermano está pecando. Es solo. No es, hermano, para hacer un escándalo. Hay algunos que tienen ese problema, ¿no? Que ven a un hermano o una ofensa, según él o ella han sido ofendidos, y lo dicen a todo el mundo, pero no va y busca al hermano. No va. Mire, en Mateo capítulo 5, el Señor hablaba de la bienaventuranza, ¿no es cierto? La bienaventuranza. Y después que habla de que somos sal, ¿no es cierto? De que somos sal. ¿Para qué? Para que el pecado no nos afecte y también donde haya pecado ser instrumento para
llevar a la gente el evangelio de la paz de Cristo, del evangelio de la salvación, para que salgan de la condición del pecado. Porque el pecado pudre a la gente, ¿no es cierto? El pecado corrompe a la gente. Y la sal servía en ese tiempo para que no se corrompieran las carnes. Y el cristiano está para eso. Después somos luz en el mundo. Donde hay tinieblas, ¿qué cosa haya? Luz. Y después mire, después en el 17 dice Jesús y la ley, Jesús y la palabra de Dios. Jesús dijo, yo no he venido a abrogar, yo he venido a cumplir la palabra, yo he venido a vivir conforme a la palabra de Dios. ¿Y qué es lo primero que va a trabajar el Señor? La ira. ¿Cuál es uno de los pecados que más nos causa daño? La ira, ¿sí o no? Miren el 5:21 dice, oíste que te fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra sus hermanos será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda. Delante del altar, anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mire, si el hermano te ha ofendido, dice, ¿no? Tiene algo contra ti. Pero Señor, pero si él es el que me ha maltratado, me ha insultado, me ha vituperiado, me ha calumniado, me ha chismeado. ¿Qué no ha hecho conmigo, Señor? Él tiene que venir a pedirme perdón. Ahí, por ejemplo, no somos pobres en espíritu, no está claro el desarrollo de la pobreza espiritual que tenemos que tener. No estamos siendo quebrantados, no lloramos. ¿Cómo? No somos mansos, estamos reclamando. Yo voy a ir, si él es el que me ha ofendido, él tiene que venir a mí, ¿no sabe quién soy yo? Así es, ¿no? Yo soy el pastor, tiene que venirme a mí, pedirme perdón. Ha violentado la autoridad de Dios. Hermano, a veces nos creemos que somos alguien. A veces nos creemos que somos alguien, hermano, de verdad. El gran problema de muchos cristianos es que se creen que somos alguien. Tú y yo somos lo que somos por la pura misericordia y gracia de Dios, hermano. Yo soy pastor por pura misericordia y gracia de Dios. Acá dice que yo tengo que ir a buscar a ese hermano que me ha ofendido. Y si yo quiero hacer algo para Dios, no lo puedo hacer. Tengo que ir al altar, donde tengo mi comunión con Dios, donde ahí me quebranto delante de Dios. Digo, Señor, me siento ofendido, mire todo lo que me ha dicho, pero tu palabra dice que yo tengo que ir a buscarlo. Tu palabra dice que yo tengo que ir a buscarlo. Así que por favor, Señor, produce en mí ese gran privilegio de ser semejante a ti, porque el que había pecado contra ti era la humanidad, el hombre, y tú te hiciste semejante a nosotros y descendiste a la tierra, y aún en la condición de hombre fuiste a la muerte y muerte de cruz. Nuevamente Mateo 18:15. Repréndelo estando tú y él solos. Convéncelo, persuádelo. ¿Cómo lo voy a reprender? Yo no puedo reprender, hermano. Si antes lo he hecho, o a veces lo he hecho, he pecado contra Dios. La reprensión tiene que venir con la palabra de Dios. Cualquier reprensión que yo haga a un hermano porque ha pecado, tengo que ir y usando la palabra de Dios, y viendo el caso por el cual él ha pecado, mira la palabra y ese de ahí, mira, este es tu pecado. Esto dice la palabra de Dios. Tú has hecho esto. Con el poder del Espíritu Santo, pedirle a Dios que me dé la sabiduría para que el hermano se pueda convencer de que él ha pecado. Hay algunos hermanos que ya saben que han pecado y solamente tu llegada, ni siquiera tú le vas a decir,
ni le vas a reprender, ellos mismos te van a confesar su pecado. ¿Me entiendes? Porque la presencia de Dios llega a través de ti. Y como Dios ha estado tratando con su vida, Él se va a arrepentir. Pero hay otros no, hermano, que van a hacer la guerra, que se van a ofender y aún te van a contradecir y no van a aceptar que han pecado. Pero si Dios insiste a través de ti, sigue persistiendo, hermano. Usando la palabra, lleno del Espíritu Santo, la unción santa del Señor. Dice, y si te oyere, ese es el objetivo, que nos oiga. Que oiga al Señor. Por eso dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Jesús dice, de cierto os digo. Cuando el Señor habla, hermano, su palabra es poderosa. Tú y yo solamente tenemos que ser un instrumento de Dios. Para que ese hermano se arrepienta de sus pecados y lo confiese a Dios y esté dispuesto a aceptar las condiciones de su falta, de reparar, de restaurar lo que tenga que restaurar. Porque a veces hay pecados que ya no solamente son personales, que ha cometido contra ti y son cosas no muy trascendentes, pero a veces hay pecados que han dañado a otra persona. Por lo tanto, Él tiene que restaurar, tiene que ver la forma, de acuerdo a la palabra de Dios, de qué manera restaurar. Y también, si hay un verdadero arrepentimiento, tiene que haber frutos dignos de arrepentimiento. Y esos frutos dignos de arrepentimiento se van a ver en el transcurso del tiempo, ¿me entiendes? No es que ya el hermano se arrepintió y ya está bien, hermano, no hay problema. Vamos para adelante. No. Tiene que haber frutos dignos de arrepentimiento. Por eso que la iglesia tiene que practicar la disciplina. La iglesia tiene que practicar la disciplina espiritual y el que está hablando aquí es Jesús. No está hablando ni Pablo, ni Moisés. No, hermano, aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo. Él está poniendo las bases de cómo trabajar. Dice, si te oyere, has ganado a tu hermano. Es decir, has hecho posible que el hermano vuelva. ¿Cuándo? Cuando el hermano ya está dando frutos dignos de arrepentimiento. Por eso que, ¿qué pasa cuando viene con la 99? ¿Qué hace con la oveja que ha perdido? La trae, primero el Señor la va a curar con vino y aceite, ¿no es cierto? Porque en ese tiempo se usaba el vino para curar las heridas y el aceite para ungirlos. Es decir, el Señor con la palabra y el Espíritu va a sanar esa vida. ¿Y cuándo la trae nuevamente al redil? Cuando está en comunión con Dios. Por eso dice que hay fiesta en los cielos, ¿me entiende? Fiesta en los cielos cuando a un descarriado se vuelve al Señor. Vuelve al Señor. No ha perdido su salvación, pero está descarriado. Por lo tanto, cuando vuelve a la iglesia, cuando uno ve, hermano, un hermano que tiempo no ve y después lo ve y uno ha visto que ha estado mal delante de Dios, nos ponemos alegres y contentos, ¿sí o no? Nos alegramos cuando vemos a un hermano que vuelve nuevamente. ¿Por qué? Porque es nuestro hermano. Dice, mas si no te oyere, toma un contigo o a uno o a dos. Es decir, si no te oyere, si no te hace caso, si no ha entendido la administración de Dios a través de ti, la palabra que has usado, el poder del Espíritu Santo, y el hermano no acepta, toma un contigo, uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. ¿No? Ya no vas solo ya. Vas con dos o tres hermanos para nuevamente a volver a hablar sobre el tema, ¿no? Y para que lo que el hermano, lo que se dice ahí sea firme, ¿me entiendes? Lo que se está diciendo ahí sea firme. No es que yo creo, digo, no. Ahí son hermanos, se supone que son hermanos maduros en la fe, hermanos espirituales, que el objetivo ¿cuál es? Mostrar el amor de Dios primeramente. Segundo, restaurarlo para que el hermano sea restaurado, pero previo a arrepentimiento y ser confrontado por la palabra de Dios, ¿no? Usando la palabra de Dios, lleno del Espíritu Santo, para que ese hermano entienda que lo que él está haciendo es pecado.
o ha hecho fue pecado y él tiene que confesar ese pecado y arrepentirse y restaurar si tiene que restaurar. Dice el versículo 17, y si no lo hiere a ellos, mire, acá la palabra oír es que toma en poco eso, que no la valora, como ella dice, no, dice, oye, tú estás hablando con uno y dice, oye, tú te haces loco, ¿no? Yo te estoy hablando, pero tú me ignoras, ¿no? A veces no sé si a uno dice, oye, tú te haces loco, ¿no? En nuestra jerga que usamos nosotros. Así está ese hermano. Si no lo hiere, lo ha tomado en poco la reprensión que los hermanos han usado, la palabra de Dios, dice, porque el Espíritu, la palabra de Dios nos convence, ¿no? Nos redarguye, dice, ¿no? Para eso está la palabra de Dios, para rehuirnos de pecado. El Espíritu Santo también usa la palabra para unir de pecado, justicia y juicio. Pero él lo toma en poco, hermano. No lo considera. No valora. Aún la misma exposición de estos 2 o 3 testigos que junto contigo están ahí, no valoran. Dice, dilo a la iglesia. O sea, ya la cosa se puso difícil. Ya no solamente son 10, sino ahora es la iglesia. La iglesia, ¿no? Hay iglesias que lo publican, hermano, totalmente. Nosotros como iglesia, es la junta, los ancianos, que es la junta local, son los que tratan estos casos. Y hablamos con el hermano, y tenemos que hablar para llevarlo, ¿qué? A que el hermano se arrepienta. Pero vuelvo a repetir, hermano. A veces hay personas que se pueden, aparentemente, sí, yo reconozco que he pecado, no sé cuánto, que por acá. Pero el Espíritu Santo te muestra, pues, hermano, y la actitud te muestra de que no hay ningún arrepentimiento ahí. Que lo está haciendo porque ya no tiene salida. Por eso que el apóstol Juan el Bautista decía que el arrepentimiento tiene que tener frutos dignos. Es decir, una humildad, una humillación, una pobreza en espíritu, ser pobre en espíritu, ser quebrantado por el pecado, es decir, reconocer que ha pecado, que ha ofendido a Dios, ¿me entiende? Que él ha pisoteado la sangre de Cristo, ¿me entiende? Tener una actitud de mansedumbre, manso, tener hambre y sed de justicia, es decir, de tener, como decía el David, no quites de mí tu Santo Espíritu, devuélveme el gozo de tu salvación, decía David, ¿no es cierto? Porque y él había perdido ese gozo de la salvación. Y todo hermano que ha pecado no tiene el gozo de la salvación, hermano. Entonces él va a clamar y va a decir, Señor, yo quiero esto, yo quiero tener ese gozo de la salvación. Pero si tú lo ves ahí y lo miras y oras y el Espíritu Santo te hace inquietar de que no hay arrepentimiento, hermano, no lo podemos aceptar. Porque con su boca pueden decirlo, pero en su corazón sigue el pecado. Y el problema, hermano, es que un poco de levadura leuda toda la masa. Cuando hay pecado, mire, Josué fueron a la batalla y solamente había un hombre nada más que no hizo caso a lo que Josué le dijo. Acán. Y perdieron la batalla. Perdieron la batalla. Y Josué dice, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y al final Dios lo lleva y encuentra que Acán había pecado, había hecho lo contrario a lo que le había dicho Josué, que no agarraran nada, nada de nada. Y él había tomado. Y eso hizo fracasar. La iglesia, hermano, está puesta aquí en esta tierra para que a través de ella las almas se salven, para que la justicia de Dios se complazca. Cuando un hombre se arrepiente de sus pecados, la justicia de Dios es complacida, porque Jesús paga con su muerte en la cruz del Calvario, la paga del pecado es muerte, y Dios nos da vida eterna en Cristo Jesús, previo arrepentimiento, ¿me entiende? Por eso que acá dice, si no lo oyera la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Van a haber personas, hermano, que muchas veces algunas veces hemos pensado que eran hermanos, que pertenecían al cuerpo de Cristo, pero en realidad
aquí ellos nos van a demostrar que no son. Pero aún, amado hermano, antes de ir a eso, aún siendo expulsados de la iglesia, es decir, excomulgados de la comunión de la iglesia tiene la autoridad de parte de Dios para excomulgar, hermano, porque dañan el testimonio del Señor, de la iglesia que es santa, y la iglesia puede excomulgar después de cumplir con todo este proceso, con todo esto de aquí. Ya llega un momento que la iglesia dice, no, hasta aquí nomás. A este hermano se lo va a excomulgar. Los ancianos de la iglesia se reúnen con él y oran y le dicen, a partir del día de hoy ya tú no perteneces a la comunión de esta iglesia. Ya tú no puedes estar en ningún servicio, no puedes estar en ninguna actividad. Y los ancianos de la iglesia vienen y comunican oficialmente a la iglesia. El hermano tal, la hermana tal, ha sido excomulgada de la iglesia por una falta cometida que hemos trabajado con él o con ella y no se ha arrepentido y no ha buscado el perdón de Dios y la restauración. Entonces se le comunica a la iglesia. Pero aún con todo, si es un descarriado, rebelde, Dios lo puede hacer volver, hermano. Ha habido casos, ¿no? En que Dios ha obrado, ha permitido, ¿no?, que esa persona llegue a ese nivel. Y en las Santas Escrituras están, ¿no? En 1 Corintios capítulo 5, encontramos el caso de un pecado escandaloso, ¿no?, que había en la iglesia de Corinto, y cuando Pablo se entera de ese pecado que había, le dice a los ancianos de la iglesia que procesen ese caso. Que lo procesen, dice, ¿no? Dice 5.1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación al cual ni aún se nombra entre los gentiles. 1 Corintios 5, ¿no? Tanto que alguno tiene a la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debiera más bien haberos lamentado para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, y con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Cuál era el objetivo de esa expulsión de este? Es que cuando tú ya estás fuera de la comunión de la iglesia, no solamente estás fuera de la comunión de la iglesia, estás fuera de la comunión con Dios también, ya confirmado ya. Y si tú eres realmente alguien que en un momento de tu vida tú has tenido una experiencia poderosa con Dios y has tenido y has sabido de que eres salvo, bueno, cuando ya esa persona está en esa condición, se ve. Seguro que a los días no va a procesar, pero a medida que va pasando el tiempo, va a ver que él está en grave peligro. No solamente de morir físicamente, sino de tener la muerte eterna. Y este hombre, cuando hicieron esto a la iglesia de Corintio, experimentó eso. Pero después, en un momento determinado, él vuelve, se arrepiente de sus pecados, pide perdón a los ancianos y a la iglesia, y después es restaurado en su comunión con Dios, amado hermano. Ese es el objetivo, ¿me entiendes? Dios es un Dios de amor, pero ha habido casos de personas, hermano, que nada ha pasado con ellos y su vida ha seguido igual de pecado. Pero eso sí, hermano, aquí está claro. Esa persona, como dice Juan, a veces estas situaciones vienen para saber quiénes son salvos o quiénes están en el camino del Señor y quiénes no están en el camino del Señor. Y esa persona, amado hermano, no volvieron nunca más. Y tú lo puedes ver felices, hermano, viviendo su vida. Pero tenlo por seguro, que esas personas muchas veces son apóstatas. Por eso dice, tenlo por gentil y publicano. ¿Qué era un gentil? Es un impío, un pecador, una persona, bajo la perspectiva de los hermanos de Jesús. Jesús está tratando del contexto que ellos tienen de gentil. Es una persona que no tiene ninguna comunión con Dios. Es un impío, un pecador. Y un publicano
es un traidor. Porque un publicano era un judío que se prestaba para cobrar los impuestos para el imperio romano, y todos los judíos consideraban a los publicanos traidores. Y Jesús está diciendo, si tú no te arrepientes, si tú no aceptas que has pecado y sigues en el pecado, ya no tienes comunión con Dios, no tienes comunión con la iglesia, eres expulsado, eres excomulgado. Por lo tanto, tú eres un traidor. ¿Has traicionado a quién? A nuestro Dios. Has traicionado a nuestro Señor Jesucristo. Has ido en contra de la palabra, por lo tanto eres un traidor. Pero amado hermano, nadie está libre. Por eso que aquí es importante. Nosotros no podemos hacer tropezar a los hermanos. O no, o si alguien nos quiere hacer tropezar o tentar, no podemos caer en esa tentación. Pero si pasara que tú y yo tropezáramos, que tú y yo hiciéramos caer un hermano, aquí el Señor está diciendo qué hay que hacer antes de que venga el día del Señor para nosotros, o ya sea que venga Cristo. El día del Señor significa el día que nos vamos de esta tierra, o salvo que el Señor venga ya a levantar a esta iglesia. ¿Entiendes? Ese es el objetivo del Señor. Ese ay de vosotros, ese ay, el Señor está diciendo, aquí tengo la solución. Anda y pídele perdón a esos pequeñitos que por tu causa, por tu mal testimonio o las cosas que tú hiciste, ellos han pecado contra ti. De repente va a ser difícil que ese pequeño o esa persona vuelva, pero si vas con una actitud de humildad, después de que has sido restaurado por Dios, has confesado tu pecado, Dios te puede usar para hacerlo volver, ¿no? O si tú has pecado voluntariamente, o te han hecho pecar y al final has pecado voluntariamente, aquí está el Señor diciendo, ¿qué debemos de hacer? Porque el Señor nos quiere restaurar, porque Él nos ama, hermano, Él nos ama. Nunca la disciplina es para humillar al creyente, no, hermano. La verdadera disciplina del Señor es por el contrario, es para mostrar el amor. Por eso que el proverbista dice, el padre que ama a su hijo, ¿qué hace? Lo corrige, lo disciplina. Hay padres que no disciplinan a sus hijos, hermano, que dejan hacer lo que se le da la gana. Tú estás diciendo, no te amo, te aborrezco. Luego voy a leer Proverbios 13:24. Hermano, la disciplina, uno como padre, no es fácil disciplinar a los hijos, pero hay que hacerlo. Dice 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama de temprano lo corrige. ¿Tú quieres saber si amas a tus hijos? Corrige a tus hijos cuando se portan mal. Bueno, Dios nos ama y muchas veces nos disciplina porque nos ama. Nos ama, Él no quiere que tú y yo nos perdamos, Él quiere estar con nosotros por la eternidad, por siempre, amén. Por eso la disciplina es importante, es llena de amor, es el amor de Dios. ¿Sabes quién es uno de los que más sufre cuando tú y yo nos descarriamos? Es nuestro Señor. Él murió, Él entregó su vida por nosotros, para que tú y yo seamos salvos. Él nos ama, amado hermano, y Él no quiere a nadie disciplinar, pero si nos descarriamos, Él va a ir a buscarnos, nos va a encontrar y nos va a disciplinar. Y Él tiene la forma como disciplinarnos, ya sea a través de la iglesia o en un trato personal que va a tener con nosotros. Y al final nos restaura y volvemos al gozo de la salvación. Aleluya. Gracias, Señor. Te doy gracias, Padre Celestial, porque tú nos amas y nos cuidas y nos proteges. Mira, Señor, la necesidad de tener una vida disciplinada. No una vida, Señor, una vida disciplinada significa que tenemos comunión contigo y no la perdemos por nada, Señor. Que por lo más importante es nuestra comunión. Pero no busquemos ser disciplinados por ti o por los medios de la gracia que hay en tu iglesia, porque uno de los medios de la gracia es la disciplina, Señor. Porque la iglesia necesita, Señor, tener vidas
en el orden tuyo, en comunión con tuyo. Y aquellos que se salen de la comunión contigo, del orden tuyo, conforme a tu palabra, necesitan ser disciplinados. Y tú tienes los elementos y tú lo estableciste, Señor, y te damos gracias por ello. Lo hiciste por amor, porque nos ves como niños espirituales, niños pequeños, porque aquellos que están en el reino del cielo tienen que ser semejantes a un niño, Señor. Te alabamos y te adoramos. Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.